Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que están detrás de estas pantallas. Hoy damos gracias a Dios por el nuevo día que el Señor nos ha dado y con la dicha de estar aquí en este lugar, simplemente para alabar y glorificar el nombre de Dios. Mi nombre es Lorenzo Soto, más conocido en el mundo de las drogas, del Lampa, como el Pantera, un hombre expresidiario, exdrogadicto, el X que usted le quiera poner, pero hoy renovado por la gracia y la misericordia de Jesucristo, ya con 26 años predicando el evangelio, 22 años que salí de, yo le llamo la universidad, la cárcel, 22 años y predicando de Dios, pero no quiero entrar en esta conversación, en esta prédica, sin antes darle la gloria a Dios, porque la merece. Y quiero que ahí donde usted está, usted pueda cerrar sus ojos, dígale a Dios que nos dé dirección, que pueda oír, que este momento pueda llegar a los oídos del más vil, menospreciado, tal como dice la Escritura. Y a lo más vil y menospreciado vino el Señor para poder llevar la obra de Dios. Y vamos a hacer una oración en el nombre del Señor, creyendo que sea Dios quien hace la obra posible. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento. Señor, permite, Señor, que esta palabra, la vida, Señor, en la que el mundo me trazó, me marcó, pueda ser usada, Señor, para aquellos, Señor, que dicen no puedo cambiar, Señor. Señor, que de tal manera, Señor, tú puedas usar esas vidas para un cambio especial, Señor, y que hoy puedan venir a ti. Tu palabra dice: venga a mí el que esté cansado y cargado, que tú lo harás descansar, Señor. Bendícenos, Señor, en esta hermosa tarde, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero entrar con un pasaje de la Escritura muy conocido en la palabra de Dios, una palabra muy certera. Quiero que usted vaya ahí conmigo en el libro de los Salmos, en el capítulo 118, verso 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pero en el 18 dice un pasaje muy certero, muy estadístico, donde dice: me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte, sino que viviré y contaré las virtudes que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Para entrar a hablar un poco sobre lo que fue mi vida, porque para mí es triste, es dolo, es recordar atrás aquel estilo de vida, aquella vida marginada, marcada por el vicio, las drogas, la violencia. Y llegar a esos momentos es como volver a vivirla. Trae llanto a mi vida, trae recuerdos. Hay gente que se pregunta ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo podemos tratar de calmar ese dolor, ese estilo de vida? Vaya. Pero no hay, el único que lo puede lograr es Dios. Yo no sé en qué condición estés viviendo, tú que estás escuchando, tú que estás viendo, pero sí te puedo decir que la Biblia dice que al que a mí viene no le echo fuera. Ese es Dios. Pero bien claro está en la palabra de Dios que Dios ha venido para salvar y para darnos vida eterna. Y este es un día tan glorioso en el cual estoy parado en este templete, en este púlpito, gracias a Dios, empoderándome de la gloria del Señor Jesucristo. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero quiero hablar un poco también, al tomar sobre el tiempo de lo que fue mi vida. No puedo dejar de hablar de aquel momento que se hizo preciso en mi vida, desde que fue un niño hasta que fui a una persona grande, adulta. Cuando Cristo vino a mi vida, en qué condición estaba, cómo estaba, y poder manifestar como la gloria de Dios llegó a mi vida. Dios es grande, Dios es poderoso. Nunca terminaría de contar las buenas nuevas que Dios hizo conmigo. No terminaríamos. Pero quiero llegar a hablar
al punto clave donde la gente que camina, el adicto, el carcelero, el que divaga por la calle, la prostituta, el homosexual, que llega a decir: es que yo no puedo cambiar, es que para mí no hay un cambio, nadie me puede ayudar, nadie me puede cambiar, el centro de rehabilitación o la cárcel no me pueden cambiar. Tienes razón, nadie te va a poder cambiar, porque el único que cambia las vidas se llama Jesús de Nazaret. Es el único, porque la Biblia dice: fuera de mí, dice, no hay nadie. Y esto me hace recordar una historia en la palabra de Dios, de un hombre, dice, que estaba sentado a la salida de aquella ciudad. Un hombre llamado Bartimeo, donde dice la Biblia que estaba sentado junto al camino. Oiga, quiero hablar un poco, tomar este tema sobre la fama de Jesús, porque la fama de Jesús es la que nos ha traído, es la que nos ha llegado a nuestra vida. En el caso mío, fue la fama de Jesús quien llegó a mi vida, quien hizo un cambio en mi vida, que cambió mi vida para la vida y para la gloria de Dios. La fama de Jesús. Todos los que leemos la palabra, los lectores de la palabra de Dios, podemos entender, podemos ver en la escritura cuando habla que aquel hombre Bartimeo dice que estaba sentado junto al camino. Oiga, la fama de Jesús empezó a recorrer por las aldeas, por Judea, por Samaria. La fama de Jesús empezó a recorrer todas aquellas aldeas. Pero dice la Biblia que un día Jesús montó en una barca, y cuando subió en esa barca se dirigió a una ciudad llamada Gadara. Y cuando iba hacia aquella ciudad, dice que en medio se levantó una tormenta, azotaba la barca de tal manera que la quería destruir, la quería romper en mil pedazos. El diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda, no quería que esa barca llegara a su destino, porque sabía que en aquella ciudad de Gadara había un hombre gadareno endemoniado que sería libertado. Qué maravilla tan grande. Dice que Jesús llegó a Gadara, y para no ir tan alto, tan lejos, dice que aquella barca, dice, llegó a Gadara, y aquel endemoniado dice que fue liberado. Se liberó. La fama de Jesús llegó hacia Gadara y el gadareno fue liberado. ¿Sabes algo? Hay gente que no cree que Dios puede hacer cosas grandes. Esa misma fama que te estoy hablando llegó hasta la celda donde yo estaba. Yo no quería entender. Yo a la edad de 7 años, a los 7 años fui abandonado. Me quedé en las calles del centro de Ciudad Juárez. Me quedé viviendo. Empecé a vivir una vida tristemente desordenada. Una vida donde yo me cobijaba a las puertas de la iglesia catedral, donde yo me refugiaba en ese lugar porque no había una esperanza. Recuerdo que mi padre ahí, dejándome en la zona centro de Ciudad Juárez, ahí me escondía, ahí me agazapaba. En ocasiones llegaba a comer de los botes de la basura. En ocasiones dormía en las calles. En ocasiones me quedaba en las orillas del río Bravo. No había paz, no había una esperanza, no había amor. Vengo de una familia disfuncional, con varios hermanos con problemas en adicciones, en alcohol, en drogas, en pandillas. Mi padre un alcohólico, un drogadicto. Mi madre, desde que tengo uso de razón, una mujer que se dedicaba a trabajar para mantener mi vida y las de mis hermanos. Pero el tiempo iba recorriendo, el tiempo pasaba, y aquella mujer desgastándose para traernos una vida. Yo recuerdo que cuando me quedé en aquel parque, había momentos que yo me quedaba en aquel río Negro, en aquel lugar que le llamaban Bellavista. Ahí me quedaba donde está la línea divisoria, El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Recuerdo que mi madre cruzaba en las madrugadas y me llevaba comida. Y a veces le decía cuando regresaba de Estados Unidos: mamá, regrésame a mi casa, yo quiero llegar a mi hogar, quiero estar con mis hermanos. Recuerdo bien que mi madre decía: es que no puedo llevarte hasta la casa porque tu padre me golpea, tu padre me hace daño, no puedo llevarte. Pero recuerdo bien que me daba alimento. Era difícil para mí, pero había amigos jovencitos de mi edad, 7, 8, 9, 10 años, que me ofrecían inhalantes,
gasorbientes, marihuana, pegarrey, muchas cosas más, que empecé a inducirme en ese estilo de vida para poder controlar aquella ansiedad que había en mí, controlar aquel problema de niñez que había, aquel sentimiento, aquellas tristezas que no podía controlar físicamente, pero que a través de la droga podía tener control a mi vida, olvidar aquellos dolores, aquellas hambres que pasaba. Recuerdo bien, 1976, hacía frío, caía nieve en la frontera. Y recuerdo bien que estaba con unas bermudas en aquella zona centro, abajo de una banca, cubriéndome de la nieve y del frío. Y empezaban a transcurrir los años, y la vida no cambiaba, sino iba de mal en peor. Había hombres que hablaban de Jesús, y lo que más me preguntaba era decir: ¿cómo pueden hablar de un Dios, de un Jesús, si aquí estoy tirado en la calle, aquí estoy pasando hambres, la gente me golpea, la gente que pasa me patalea, otros me insultan? ¿Cómo pueden hablar de un Dios que dicen que ama cuando yo no siento ese amor? ¿De qué amor están hablando? Creció en mí un odio, un rencor, de tal manera que miraba a mi padre. Oiga, mi padre me golpeaba, nos insultaba. Era un martirio terrible el vivir en una casa, en un hogar donde supuestamente la vida era diferente. ¿Sabe, amigo que nos está viendo? Hay gente hoy en este tiempo, aún alrededor de mi familia, que cuando yo llego a casa de ellos me dicen: oye, pero ¿cómo puede ser posible que pues tu papá era de esa manera? Es que la gente nunca va a entender, la gente no va a saber. Ahora sí, como dice el dicho, nadie sabe lo que vas cargando, no más que el que lleva el morral cargando sabe lo que lleva. Pero bueno, no voy a indagar mucho en esto, en este estilo de vida. Pasaron unos años. A la edad de 11 años yo ya sabía lo que era la marihuana, el resistor, las pastillas, la cocaína. Ya sabía lo que era la heroína. La heroína, un medicamento que a la edad de 11 años me dolían mis dientes, mis muelas. Y un hombre se me acercó y me dijo: yo tengo un medicamento que te va a hacer bueno. Y agarré un poco de ese medicamento. Cuando él preparó aquella jeringa, yo pensando que me iba a inyectar la pompa, y me dijo: no, ahí no, es en el brazo. Y extendí mi brazo y me inyectó aquel medicamento. Bendito aquel medicamento que me quitó todo dolor, me quitó aún la presión que yo traía. Me sentí con una paz enorme, que al día siguiente fui a buscar un poco más de ese medicamento. Fui a buscarlo no solamente por la mañana, por la tarde y por la noche, porque me traía descanso, me traía un poco de olvido. Aquel medicamento se hizo mi compañero de mañana, de día y de noche. Comía conmigo, cenaba conmigo, almorzaba conmigo. Cuando menos cuenta me di, entonces me di cuenta que estaba inducido en el vicio de la heroína. Ya no me inyectaba una vez, ya no me inyectaba dos, ya eran hasta 15 veces al día las que yo me inyectaba. Las venas de mi brazo se empezaron a secar. Ya no había manera, batallaba, lloraba cuando estaba queriéndome inyectar. Gritaba porque me desesperaba, porque no podía inyectarme en la vena. Estaba perdida, lloraba, sufría. Era un vicio tan tenaz, tan difícil. Una vida marcada. Hoy en día hay muchos jóvenes. Soy predicador del evangelio por la gracia del Señor. Soy capellán. Me dedico a hablar en todas las cárceles de la República Mexicana y en otros países que hemos visitado. Congrego en una iglesia en Ciudad Juárez, Chihuahua, Alcance Victoria, con mi pastor Trinidad Rubio.
Donde yo llego, donde es mi casa, donde llego, recibo palabra de Dios para poder ir y dar, donde hay una atención para orar, donde sé que mi pastor sabe dónde estoy y lo que estoy haciendo. Dios bendiga la vida de mi pastor Trinidad Rubio. Pero sabe, no dejamos de sorprendernos lo que es la clica, el barrio. Cuando yo viajaba a la edad de los 11 años, hubo un lapso tan triste en mi vida, donde un hombre trató de violarme. Y yo recuerdo bien que ese hombre no logró el propósito, y con la misma arma que él traía yo se la quité y lo apuñalé 56 veces. Yo sentía que mi mano se iba hasta dentro de su estómago. A veces para mí es tan difícil contar estas cosas, porque te hacen volver atrás, te hacen meterte otra vez a pensar el estilo de vida que viviste. Mira, hay gente porque han visto mis historias y oyen hablar del Pantera, un hombre asesino, pandillero, drogadicto, etcétera, etcétera. Y en los lugares, en los monumentos, en las plazas donde lo van a presentar, a predicar, piensan que van a presentar a un monstruo. Piensan que van a presentar a un hombre contumaz. A veces me siento raro. No sé si usted me puede entender, alguno que haya sido fanático de la lucha libre. Usted sabe cuando presentaban a aquel hombre llamado Frankenstein, cómo lo presentaban en la lucha libre, que lo llevaban amarrado a aquel hombre y como con una cadena, con una antorcha con lumbre, y aquel hombre caminaba y toda la gente azorada viendo que llevaban a un monstruo arriba de un cuadrilátero para pelear. A veces así me siento cuando dicen: viene el Pantera, un predicador que salió de aquí, que salió de allá. Y a veces me siento como un Frankenstein, porque la gente no alcanza a entender que soy un humano como tú. Pero Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Me castigó gravemente Jehová, es verdad. Viví una vida solapada, una vida en la pandilla. Recuerdo bien, mira, estoy parado aquí en esta iglesia y estoy escuchando el tren que pasa, la bestia. Van 2 veces que lo veo y que repito y que digo: esa es la bestia. ¿Por qué motivo? Porque trae recuerdos a mi vida cuando yo vagaba en ese tren con un bate de béisbol, con un machete. Viajaba por Tapachula, por Coatzacoalcos, por Veracruz, por Tuxtla, por donde viajaba el tren La Bestia, asaltando, robando, matando a mis enemigos de la pandilla. No es fácil. No es fácil. Pero para muchos se sienten contentos al escuchar la vida de un hombre así. Pero pasó el tiempo, me hice adicto. A los 11 años cometo mi primer asesinato. Me voy para Estados Unidos creyendo que la vida iba a cambiar allá, que iba a ser diferente. Pero había emociones en mi vida que decía yo mismo: el día de mañana yo quiero crecer, quiero ser alguien, quiero ser reconocido, quiero salir en la televisión, en los periódicos. Yo quiero ser el mejor asesino del mundo. Me quería convertir en un hombre que quitara vidas, un hombre profesional, vaya. Pero sí logré hacerlo. Estados Unidos en un tiempo llegó a ofrecer $1 millón por mi vida. Era tan difícil. Pero ¿sabe algo? Cuando nadie daba un centavo por mí, vino Jesús y dio lo más preciado: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder y me libra de todo pecado, y por sus llagas es que yo he sido sanado. Ahí estoy. Ya no estaba en México, ya no estaba en Juárez, ahora ya estaba en Estados Unidos. Ingreso a la pandilla
18th Street, calle 18, y empiezo ahí a caminar con ellos en drogas, meterme en cosas irracionales, vagancias, muertes, crímenes, etcétera. 11 años tenía de edad cuando buscaba una fama propia. 11 años de edad ya cargaba un arma. 11 años de edad me pagaban dinero para quitar vidas a otras personas. Y mi vida fue creciendo y creciendo y creciendo en un estilo de vida que ni yo mismo me aguantaba. Una vida difícil. Tal vez habrá alguien ahí que esté escuchando. Habrá alguien que en este momento, chocó con esta pantalla o su teléfono o whatever. Está escuchando. Hay una esperanza para ti. Tal vez el médico, tu familia dice: es que ya no puedo con este hombre. Es que ya ni volviendo a nacer cambia. Tal vez tienen razón. Pero si tú vienes a Cristo y dice: yo haré de ti una nueva criatura para que me sirva, dice el Señor. Cuando nadie daba un centavo por nuestra vida, viene el Señor y te hace una nueva criatura para que le sirvamos a Él. ¿Cómo puede ser posible que una vida cambie? Yo estoy ahorita aquí en esta ciudad porque hemos venido un grupo de pastores, ministros de muchos lugares de la República y de Estados Unidos para hablar sobre un solo tema. Somos uno en Cristo. Temas que hablan sobre la adicción, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, etcétera. Tal vez digas tú: ¿qué tengo que ver yo en esto? Yo no soy un adicto. Hay gente que dice: el testimonio del Pantera es tan poderoso porque habla de problemas difíciles, oiga, de una vida de violencia. Pero para mí no es un testimonio poderoso, sino de vergüenza. El que yo escuche un joven que nunca ha probado ese estilo de vida, que nunca comió de un bote de basura, entonces puedo decir: ese es un testimonio poderoso. Un joven que se pare y que me diga: yo vengo de una familia cristiana donde no hay vicio, no hay droga, no hay ese estilo de violencia. Desde niño me inculcaron el evangelio. Desde niño me enseñaron a levantar mis brazos y a alabar a Dios. Cuando oigo a alguien que dice eso, digo yo: ese es un testimonio poderoso porque no conoció la escoria del mundo. Pero hay gente que nos ve a nosotros como bichos raros. Pero bendito sea Dios y grande su misericordia. La fama de Jesús se desparramó. Llegó a aquel lugar de Gadara. Aquel gadareno fue libertado. Considero mi vida como aquel gadareno, un hombre que no había esperanza, un hombre que no tenía un estilo de vida, un hombre que tal vez no debería de estar aquí, tal vez debería de estar muerto, tal vez debería estar en un hospital, tal vez debería estar todavía preso. Pero quiero decirte algo: una gota de la sangre de Cristo me tiene aquí en esta tarde. La fama de Jesús recorrió muchas aldeas. Y me impacta esto: que cuando Jesús sube a la barca y regresa a la ciudad, dice que le seguía mucha gente. Muchos porque hacía milagros de sanidad. Enfermos se acercaban. Estoy hablando del capítulo 10 del libro de Marcos. Y dice que se acercaban los enfermos en busca de una cura y Jesús los sanaba. Los hambrientos se acercaban y eran saciados. Jesús sacia la sed y el hambre del ser humano. Y dice la Biblia que una mujer que tenía flujo de sangre por más de 12 años, la fama de Jesús llegó hasta la mente de ella.
Puedo entender a aquella mujer, dice, bueno, a lo que llama la palabra de Dios, la teología dice que había ido de médico en médico, había buscado ginecólogos, había ido a buscar los hechiceros, las brujas, los nahuales, y dice que en lugar de irle bien, le iba de mal en peor. Había malgastado su dinero, tal vez fue a buscar a Walter Mercado, Alternativa 2 y pare de sufrir, pero nadie pudo hacer un cambio en su vida hasta que llegó Jesús a la vida de ella. 12 años. Con todo respeto para las damas, una dama que menstrua 5, 6, 7, 10 días, tiene cólicos, dolor de cabeza, dolor de cadera, se siente mal. Si está casada, al marido lo botan a dormir al sofá. No se sienten tranquilas, contentas. ¿Por qué? Porque hay un desecho en su cuerpo por unos cuantos días. Se sienten morirse. Pero la Biblia dice que esta mujer duró 12 años. 12 años, o sea que estaba viviendo una vida tan tenaz, y todavía se programó en su mente y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré verdaderamente sana. Yo no sé cómo llegó, tal vez llegó arrastrándose, pero sé que la fama de Jesús llegó a ella y extendió su brazo. Dice que tocó el borde de su manto, la vestidura de aquel atuendo que llevaba Jesús. Dice que tal vez esa mujer, aún hablando de la teología, tal vez llegó arrastrándose, llegó a gata, llegó como pudo. ¿Por qué? Porque solamente tocó el manto de su vestido. Y dice la Biblia que cuando lo tocó, un milagro se produjo. Vino un milagro, recibió la sanidad. Y Jesús se paró y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder, dunamis, potencia, power. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos llegan y le dicen: maestro, ¿cómo puedes preguntar quién me ha tocado? Si mira la multitud, la muchedumbre que está a tu alrededor, que quieren tocarte, y tú preguntas quién me ha tocado. Jesús replica y dice: ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder, poder, poder. Estas palabras refutan en mi mente. Metiéndome un poco al testimonio, yo recuerdo bien, un día yo tuve un sueño en la cárcel, y yo miraba que en ese sueño me abrían del cuello hasta el estómago y me sacaban las vísceras y las masaban como si una bola de masa para hacer tortillas. Y masaban y empezaban a formarme otra vez mi cuerpo y empezaban a meterlo adentro. Yo no entendía, yo no sabía. Fue el 17 de enero de 1994. A las 3 de la mañana hubo un terremoto grandísimo en la ciudad de Los Ángeles. A las 3:20, 3 de la mañana, y empezó a temblar la tierra. Recuerdo que agarré un radio y una botella de agua y le pedí a los dioses o a la muerte o al diablo que se cayera el edificio para ya no terminar el tiempo que tenía que hacer. Tenía que hacer 57 años de sentencia. Deseaba la muerte. Era un niño, tenía sueños, tenía visiones, quería ser alguien en la vida, quería ser un arquitecto, quería ser alguien que pudiera pues ser normal. Pero no pude. La pandilla, la soledad, el desamor, la ansiedad, la depresión, la falta de una familia. Te voy a decir algo muy verdadero. Hasta el día de hoy, han pasado 5 décadas. Y hasta el día de hoy no he podido escuchar que mi madre todavía me diga: te amo, hijo mío. ¿Qué tan importante es para usted que está viendo? ¿Qué tan importante es que usted abrace a su hijo y le diga cuánto usted le ama? Que usted pueda abrazarlo, aún ahí donde lo tengas a tu lado, agárralo, abrázalo, bésalo, dile cuánto le amas. Porque si usted supiera qué lindo se siente cuando una madre le dice a su hijo: te amo.
Pero bueno, la fama siguió. La fama mía seguía. Aún dentro del penal, cuando me arrestan, llego a la cárcel creyendo que había vivido la vida y estaba en la cárcel, y aún todavía seguía de adicto, todavía seguía delinquiendo, todavía seguía quitando vidas, todavía estaba viviendo una vida como mal me parecía o como bien pensaba que me parecía. Seguí trabajando con los homeboys, con la clica, con el barrio. La vida se iba de mal en peor. Empecé a vivir de cárcel en cárcel, empecé a estar en las celdas de castigo, oiga, privando a gente de la vida, una vida que no podía con ella. Pero de pronto Dios empezó a fijar sus ojos. Mire, hay un pasaje en la Biblia que dice, donde habla que Dios ha prolongado misericordia en la vida. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Aleluya. Pero recuerdo bien, esto es lo más lindo, esto sí me gusta hablarlo, platicarlo, porque me causa mucha alegría. Yo recuerdo bien aquel hombre que bajaba en aquella cárcel. Bajaba aquel hombre y bajaba gritando: pantera, levántate y cae de rodillas, porque ha llegado el Salvador a tu celda. Y recuerdo bien que le decía a los amigos que estaban en aquellos pasillos: agarra a este hombre, amárralo aquí en las rejas de la celda. Salía para afuera del pasillo, lo bañaba con agua, le quitaba la ropa y lo golpeaba con una tabla hasta dejarlo ir. Aquel hombre malherido se agarraba, me reía de él y todavía le gritaba: si realmente tienes un Dios al cual vienes a hablarme, dile que te salve de mis manos. Yo tenía mucho odio, coraje contra los aleluyas. En ocasiones en el barrio les prendía una botella con gasolina y se las aventaba donde se paraban a predicar. ¿Por qué? Porque me espantaban a los clientes a los que yo le vendía heroína. Espantaban a la gente y tenía que correrlos de ahí del barrio. Pero sabes, aquel hombre se aferraba. Se fue 15, 20 días y vuelve aquel hombre: pantera, levántate y cae de rodillas, porque ha llegado el Salvador a tu celda. Tráigame a ese merolico, amárralo aquí. Le puse papel de baño en la planta de sus pies y le puse periódico y le prendí un cerillo hasta quemarle la planta de los pies, solamente porque me hablaba de Jesús. Yo no quería saber nada con Jesús. Yo no quería nada con Dios, pero Dios sí quería conmigo. A mí no me interesaba su Dios, a mí no me interesaba Jesús. Le decía a mis amigos: dejan a mi diablo tranquilo. Pero a él sí le interesaba. Voy a regresar un poquito. Una ocasión, sentado en una tapia, con dinero en una maleta, un arma, y yo llorando, y decía: yo necesito paz, necesito paz. Y se acercó una señora y me dijo: conozco un lugar donde pueden darte la paz que tú buscas. Háblame de ese lugar. Dice: no es aquí, tienes que viajar hasta el estado de Veracruz. Hay un lugar llamado Catemaco, hay un cerro donde hay brujos, donde hay gente que te pueden dar la paz que tú buscas. Sí, yo fui hasta ahí. Y vaya que me hicieron una limpia, pero de feria. Me acostaron en el piso. Le quitaron varias cabezas a unas gallinas y me echaron la sangre de las gallinas. Con unas ramas me golpeaban ahí para hacerme, no sé, una limpia. Y aquel hombre se levanta y me dice: ¿sabes qué? Es que no podemos sacarte ese espíritu que tiene. Necesitamos hacer un sacrificio. Me mandaron a tal ciudad a conseguir un perro. Traje aquel perro. Me hacen que lo corte en pedazos. Me hacen chupar la sangre de aquel perro. Pero no obtenía la paz. ¿Sabes por qué? Porque la paz que sobreabunda solamente Jesús la puede dar.
no importa a quién tú vayas, si no vienes a Jesús, no hay paz. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Wow, qué palabras tan bellas. Y chocamos con un verso en la Biblia donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué versículo? Simón, que si estoy loco, mi manicomio está en el cielo. El día que yo no pueda predicar con esta garganta, nomás voy a pelar los dientes y te voy a predicar con los dientes. ¿Sabes por qué? No sé si puedas enfocar esa cámara para que veas lo que traigo en los dientes. Mira lo que dice ahí. Juan 3:16, con letras de oro. O sea que si no predico con esta garganta, mis dientes predicarán. ¡Qué maravilla es! Porque viene la fama de Jesús, nos conquista. Cuando ya nadie daba un centavo por mi vida, viene el Señor, y ahora el Señor hace un milagro en mi vida. Llega a la celda y el Señor empieza a hablar a mi vida, pero yo no quería. Aquel predicador llegaba y me hablaba: Pantera, levántate, cae de rodillas, porque ha llegado el Señor. Aquel hombre llegaba todos los días cuando tenía oportunidad. Lo empecé a torturar, a golpear, y aquel hombre venía de vez en cuando a hablarme de Dios, pero nunca dejó de hablarme de Dios. Si tú eres un predicador, nunca te des por vencido de hablarle a un narcotraficante, a un sicario, a un asesino, a un drogadicto. Siempre, siempre persiste, porque la victoria es nuestra. El propósito de Dios es que seamos salvos, pero para lograr el propósito hay que atravesar un proceso. El proceso es difícil, el proceso es el que nadie quiere atravesar, el proceso es el que nadie quiere cruzar, porque ahí lloras, ahí gritas, te desanimas, pero al final del proceso volvemos a victoria. Qué maravilla es de verdad para mí hablar de las cosas buenas del Señor. Yo te prefiero predicar. Yo prefiero predicarte la palabra que hablarte de mis travesuras. Pero Dios es grande. Y si a Dios le ha placido esta tarde en hablarte del Señor, qué bendición hablarte de mi vida. Decirle al que está en aquella cárcel, al que está en aquel picadero, que se está tirando, que no encuentra las venas, aquella muchacha que va caminando por la calle llorando, desesperada, buscando un cambio en su vida, y dice: ya no hay para mí una oportunidad. Ven a Cristo. Él te quiere cambiar. El que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Ven a Él, ven a Él. Él está aquí. Él está ahí donde tú estás. Yo pensé que era una mentira, una filosofía del hombre, lo de hablar de Jesús. Llegué a la celda, amarré una soga en la de esa que tira la agua, y amarrándola me quise ahorcar. Pensé que todo era una filosofía, pero Dios estaba conmigo. Pero yo no lo entendía. Tercera vez llegó este hombre, y fíjate qué tremendo. Esto suena bien gracioso. Llega y me dice: oye, Pantera, si me dices un texto de la Biblia, te doy el desayuno. Iban a dar unos simones de esos que traen canela y 1/4 litro de leche en chocolate. En las celdas que yo estaba, 7 pisos bajo la tierra, en la celda 14, en el pasillo 26, era un manjar, un caviar, ese alimento que mataría a cualquiera por 1 litro de leche en chocolate. Este hombre llega y me dice: te voy a dar el desayuno si me dices un texto de la Biblia. Después de tantos golpes, no se rendía aquel aleluya. Está
Te voy a decir el texto que quieres. Jesús lloró. Ahora mándame el desayuno. Y me trajo el desayuno. Después viene y me dice: te voy a dar el lonche, espagueti con bolas de carne. En ese lugar no había ese alimento. Mire, hermano, amigo que me va a escuchar, que esté escuchando, en aquella cárcel donde yo estaba era 1,5 metros cuadrados. No había una taza de baño, solamente había un hueco en el piso para que zurrara, para que orinara. Te daban un galón de agua para 5 días. Había 5 internos, conmigo éramos 6 internos. Los piojos nos caminaban por la cabeza. Por donde había vello, había piojos, había pulga, había cucarachas, había rata. Queríamos tomar agua caliente para un café. Oiga, teníamos que meter la mano en ese pozo, sacar el agua por encimita, hervirla como podíamos, agarrar la electricidad de las luces eléctricas, hacer unos garabatos para obtener lo que queríamos. Una vida infrahumana que a nadie se la deseo. Y aún así me creía el más bule de toda la cárcel. Dios hablando a mi vida. Te voy a dar el lonche. Dime un versículo de la Biblia. ¿Cuál quieres? El Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y empecé a recitarlo. Se lo dije a aquel hombre, pero después lo escribí. Me cayó el 20 y puse ese salmo a mi manera y empecé a escribirlo. El diablo será mi guiador y nunca me dejará. Por los valles oscuros siempre me guiará. Hurtará los víveres de mi mesa, me los quitará. A mis hijos y a mi familia nos arrastrará. Por las tapias y los callejones me llevará. En las casas de los picaderos siempre me hará morar. Y en el infierno siempre me tendrá. Ese era el salmo del adicto, que yo lo escribí en 1987, que hasta el día de hoy usted lo puede encontrar. Ese panfleto se llama El Salmo del Adicto. Lo escribió su señoría aquí. Pero ¿sabe algo? Jesús no se daba por vencido. Aquel hombre me ofreció el lonche, se lo dije, me mandó el lonche. En la tarde me dice: te voy a dar el desayuno del domingo, el lonche y la cena. Pero quiero que me digas el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, lo memoricé. Pero cuando iba a la tercera parte me cayó el 20. Dije: este vato me está metiendo la palabra de Dios por la panza. Le sentencié a muerte. 3 días más tarde, metiéndome el oficial en una yarda recreativa. Recuerdo bien que me dijo Mr. Soto: señor Soto, what's your number? Le di mi número y luego me dijo: get away to the back and put your hands up and face to the wall. Me dice: vete hasta atrás, ponte con la cabeza a la pared y pon tus manos en alto. Y cuando yo lo hice eso, yo recuerdo que estaba contra la pared así, pero tenía un ojo con la rabadilla, estaba viendo a ver quién la iban a meter en aquella jaula. Pero de pronto miraba que el que estaban metiendo era el predicador. Cuando aquel hombre lo metieron, antes que le quitaran las esposas, corrí hacia él, cosa que no te voy a decir cómo saqué aquel puñal. Oiga, corrí hacia ese lugar, me hinqué, me agaché y saqué aquel puñal y empecé a apuñalar a aquel hombre que me hablaba de Dios. Le di 11 puñaladas en el cuello. Empezó a desangrarse solamente por hablarme de Dios. Para mí es difícil. Hay gente que ve mi testimonio y dice: wow. Pero si tú supieras cuánto hay. Tal vez digas tú: es que sufre porque todavía Dios no lo ha perdonado. Dios me ha perdonado más que a ti. Pero volver a recordar, hay dolo. Recordar de los botes de la basura donde yo comía, hay dolo. Recordar cuando robaba a mi madre, cuando le insultaba, hay dolo. Llegó un día el guardián y me dice: vienen unos aleluyas a predicar a la prisión allá arriba. Me dice: Pantera. Hey, Panther. Yeah, what's up? How many years you been over here that you're not seeing some women? Me dijo el guardia. ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí encerrado en estas celdas que no has visto una mujer? Man, you know what they say, I've been down over here like 9 years.
Tengo aquí abajo como 9 años ya encerrado en estas celdas. Me dice, we have some visitors. We have 3 women y un man. Me dice, tengo 3 mujeres que vienen hoy y un hombre. Hey, Panther, I'm talking about 3 women. Me dice, Pantera, estoy hablando de 3 mujeres, mira. Y uno como hombre, tú sabes, yo dije, apúntame, yo voy. ¿Sabe? Para la gloria de Dios, yo caminaba con una bolsa llamada Colestone, no sé cómo se dice en español. Un Colestone bag. Una bolsa para hacer del baño pegada a la tripa. Porque yo tenía cirrosis hepático C crónico para muerte. Tenía sondas para poder orinar. Caminaba con un andador. Tenía unos fierros puestos en la cabeza por la placa que me pusieron. Heridas en el cuerpo porque estaba curándome de unos piquetes que me habían dado. Un pandillero agresivo en una prisión que tienes un grado que puedes mandar a otros. Es duro vivir dentro de esos lugares. Pero recuerdo bien que me amarró el guardia. Le dije, you know what, I'm going to the church, man, and I'm going to see the woman. Voy a ir a la iglesia, voy a ver a esa mujer. Tie me up, amárrame. Me amarró de la cintura, de los tobillos. Luego subió la cadena a la cintura y luego me amarró de las manos. Y todavía me puso una almohadilla que se abre con un zipper para proteger a los demás internos. ¿Por qué? Porque tenía la costumbre que los agarraba de la cadena, los amarraba hasta donde estaban conmigo y con la cabeza los golpeaba hasta sangrarlos, y a veces los mordía con mi boca hasta agarrarlos del pescuezo y arrancarles la carne, la yugular del cuello, y empezar a beberme de la sangre de ellos. Me tenían como un rezo, oiga, como un preso malo me tenían ahí. Aggravated felony prisoner. Duro. Pero yo fui a la iglesia. I sit down right there in front of the bench. Me senté a frente de la silla. Amen. ¿Sabes? Si eran 3 mujeronas. Una tocaba un teclado, la otra tocaba una guitarra para cantar música country, y la otra tocaba un saxofón. Estaban cantando un canto que se llama Amazing Grace, Sublime Gracia. Y cuando ellas cantaban, yo estaba escuchando, y está escuchando, yo está sintiendo que los dardos llegaban a mi vida y empezaban a pegar a mi cuerpo. Sentía como que me estremecían, porque sabía que eso estaba haciendo Dios, pero tenía temor. Escuchaba una voz que me decía, levántate, saca el puñal y mátala, mátala. Había un hombre llamado Fernando Vera. Ese hombre se abajó, se llegó hasta donde estaba yo, y aquel hombre me abrazó y me dijo, te amo, te amo. Cuando me soltó aquel hombre, se abajó aquella mujerona, como de unos 80, 90 años tenía cada mujer, y se abajó y me abrazó, y él le dijo al guardia que me quitaran las cadenas. Cuando me quitaron las cadenas, me abrazó y me dijo estas palabras, nunca las voy a olvidar. Me dijo, I love you, my son. Te amo, hijo mío. Las palabras que nunca he escuchado de mi madre. Hasta el día de hoy añoro, deseo escuchar a mi madre que me diga, Pantera, te amo, hijo. 22 años tengo donde yo vivo en esa casa. Solo 4 veces me ha visitado, 5 veces, y viven a 5 o 10 minutos de donde yo vivo. Hasta el día de hoy no entiendo por qué, pero algo sí entiendo, que el amor de Jesús rompe barreras y llega y traspasa los muros. Bueno, oraron por mí, me quitaron las cadenas, oraron por mí.
De repente sentí que algo estaba dentro de mí, me caí al piso y empecé a llorar como un niño en aquella capilla. Cuando abro los ojos, aquellas mujeres ya se habían ido y solamente había 3 guardias. Y yo abro los ojos y miro a los guardias y le digo, hey man, you know, what's up, what happened man, what I'm doing over here in the ground. ¿Qué estoy haciendo aquí tirado en el piso? ¿Por qué estoy llorando? El guardia voltea y me mira. You know what I say? You just fall down, man. You started crying like a baby for almost 2-3 hours. Tú te caíste al piso y empezaste a llorar como un niño por 2 o 3 horas. Yo no sabía lo que era esto, yo no sabía qué estaba pasando, pero algo sí te puedo decir. Esa noche 16 de marzo de 1994, algo sucedió en esa capilla, porque de ahí hasta el día de hoy ya no soy el mismo hombre. Me amarraron, me sentía raro. Me llevaron a la celda, le dije al oficial, take me back to my cell. Me llevan a la celda, llévame a mi celda, me meten a la celda. Dije, ¿sabes qué? Yo necesito una cura. Me agaché abajo donde tenía el escondite, saqué la jeringa, saqué la droga, me di una dosis de heroína, pero no sentía el rush que quería sentir. Sentía una comezón en el cuerpo. Dije, ¿sabes qué? Esta droga no sirve. La tiré. Ya no era el mismo. Dios estaba obrando. A las 3:20 de la mañana me acerqué a la puerta de la celda y me agaché en el piso, y tirado en el piso levanté mi cabeza y le dije a Dios, si tú eres grande y poderoso como estos cristianos te predican, aquí está mi vida. Ya no puedo más. Ponle conmigo ese. Así este dialecto usaba yo. Si realmente eres verdadero, aquí está mi vida ese. Ponle conmigo. I'm right here. Ya no quiero ser el títere del diablo, ya no quiero ser un pandillero, ya no quiero ser un asesino. ¿Sabes qué? Si eres verdadero como estos aleluyas te predican, pues ponle conmigo, aquí estoy. 7:15 de la mañana. Algo estaba pasando en esa celda. Yo sentía que había como una lumbre, fuego adentro. Corrí rápido y le aplasté al botón de emergencia. Y contestó el oficial y dijo, yes, Mr. Soto, what's going on, officer? I need to see the medical right now because I feel like something's burning me inside of me. Oficial, yo necesito ver al médico porque siento que algo me está quemando por dentro. Me llevaron al médico. Cuando estaba en el médico, oiga, el médico le dice al oficial de guardia, le dice, ¿por qué este hombre trae esta bolsa de Colestone? ¿Por qué trae estas mangueras, esta sonda? Este hombre no necesita estos aparatos. Y empezaron a quitármelos. En 15 días me regresan a la celda. Una nueva criatura era ya. ¿Sabe? Cuando yo regreso a la celda, agarré un papel, una hoja de máquina, y hice un conito con ella. El hombre que le quité la vida ya no venía a hablar de Dios más, pero hice un conito y lo saqué entre la rendija de la puerta. Y todas las noches recuerdo bien que yo gritaba. Hacía el sonido de la alarma de la cárcel. Y cuando terminaba les gritaba a los amigos del pasillo, ¡hey! Everybody get up because Jesus is walking here. Todos los que están escuchando, levántense porque Jesús está pasando por aquí. Y empezaba a predicarle. Le predicaba al techo de cemento y le decía, cielo, arrepiéntete, Cristo te ama. Le hablaba a la taza del baño que se arrepintiera. Quería convertir la celda. Tal vez tú digas que estaba loco. Sí. Cuando yo le predicaba al techo, yo le predicaba al pasillo que estaba arriba. Cuando yo le predicaba a la taza del baño,
abajo de mi celda estaban los sentenciados a muerte. Yo caminaba por ese pasillo, platicaba con los presos que estaban esperando la muerte, la cámara de gas, la aguja letal. Cuando mataron a mi amigo, sentencia de muerte, un amigo que había aceptado a Jesús, en sus últimas palabras decidió hablar conmigo, Abraham, y me acerqué a él y me dijo: Panther, don't worry, man, they're gonna kill me, but I feel like I forgive them already. You know what? Ese, you decide to follow Jesus, y es gone. Ese, Pantera, no te agüites porque me van a matar estos hombres en una hora. Yo decidí servir a Jesús. Tú no te desalientes y sigue para adelante. Lo mataron a mi amigo en la prisión. Cuando ya lo mataron, sacaron su cuerpo. Me tocó limpiar los orines donde él se vació cuando murió. Nosotros, con los presos, ese tiempo y esa cárcel, tenemos nuestro propio cementerio. Si tú te mueres, a ti te entierran ahí. Y no van a dar tu cuerpo a tu familia hasta que ya pagues tu sentencia. Pueden ir a recoger lo que haya quedado de tus huesos. Pasó un milagro en mi celda. Pasó un milagro. Llegó el guardián y me dijo: señor Soto, I checked your medical record and I see what was going on in your body. But I want to know what happened to you. What do you do so you, right now, you are healing? Señor Soto, yo miré su expediente y me di cuenta qué enfermedades tenías. Pero aquí tengo tu expediente. Ese hombre me estaba hablando en la puerta de la celda y me dice: pero quiero saber cómo fue que tú sanaste. Tú deberías de estar muerto, pero quiero proponerte un trato. Yeah, talk to me, man. Habla conmigo. Para ese entonces yo ya llevaba 5 años más en las celdas de castigo, pero ya era un hijo de Dios. Te voy a decir algo que te vas a sorprender. No había una pila de agua para bautizarme. No había una alberca ni una tina. Llegó un hombre y me dijo, cuando yo escuchaba aquellas voces del capítulo 37 del libro de Ezequiel, y oía una voz que me decía: tú eres un hueso seco y necesitas recobrar vida. Después de haber leído esos libros y todo lo que pasó en ese transcurso, aquel hombre llegó y me dice: ¿te quieres bautizar? No había una tina, no había una alberca. Le dije: sí, yo quiero que me bautices. Y me acuerdo que abrió la regadera de un baño y me metió en el baño hasta que me mojé todo en esa regadera y dijo: yo te bautizo en el nombre de Jesús. Cuando salí de esa pila, de esa bañera, le dije a aquel hombre: quiero que también bautices mis manos. Me dice: pero si ya lo mojé todo. No, yo quiero que bautices mis manos. ¿Pero por qué? Si ya te bauticé. Dice: no, mete mis manos, porque con estas manos que quitaron vida, que destruyeron gente, yo quiero que sean bautizadas para que no vuelvan a hacer mal. Tal vez tú no me entiendes, pero yo sí.
Nadie sabe lo que va cargando, no más que el que lleva el morral. Ese hombre me propuso y me dijo: señor Soto, mi esposa tiene cáncer en un pecho y se lo van a mochar, pero si usted le ora al Dios que lo sanó, y si su Dios sana a mi esposa, yo le prometo que lo saco de las celdas de castigo y le doy un ID para que suba a los módulos de la cárcel y les predique a todos los presos. Trato hecho, le dije al guardián de la prisión, señor Garza. Y me puse a orar. Yo caminaba en la celda y me acuerdo bien que le decía al Señor: Señor, guacha este vato necesita una esquina, ir a su ruca, la van a mochar un pecho, no seas gacho ese, sánale su pecho. Es más, yo no me agüito ese si le pones otro, pero sánala para que este vato me saque de este lugar y pueda hacer tu palabra. Pasó. Hablé el calor del pandillero porque yo no sabía hablar con Dios. Mira, un día el sacerdote llegó a mi celda y le dije: hey, padre, me quiero confesar. Ay, llegó y se acercó ahí el vato tonto. Se acercó y luego se puso aquella cosita morada. Y cuando se agachó, yo tenía ya un vaso así con orines y estiércol. Cuando yo lo bañé al vato, de rato llegó con unos monaguillos y echándome agua disque bendita a la celda y prendiéndome humo. Cuando yo andaba mal. Pasó una semana después de que oré por la esposa del guardián. A la semana aquel hombre bajaba aquel pasillo, yo lo miraba por un espejo que estaba viendo por la rendija de la celda. Cuando lo veo que se viene acercando, lo veo que se viene agarrando los bigotes, y yo entre mí dije: este arroz ya se coció, este hombre ya recibió el milagro. Cuando llega ya estoy con una bolsa, con una sopa Maruchan y unas cosas que tenía ahí, y estoy parado en la puerta. Y cuando llega y se para Mr. Soto: how you doing? What's going on? What you got in your back? Me dice: señor Soto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tienes ahí en tu espalda? Le dije: hey officer, you tell me if he got healed you want me, you're gonna let me out. So ahora déjame salir. Tú me dijiste que si Dios sanaba a tu esposa me dejaría salir. Ahora sácame. How you know my wife is healing? ¿Cómo sabes tú que mi esposa está sana? Te vengo viendo que te vienes hasta lambiendo los bigotes. Quiere decir que anoche hasta fiesta tuviste. Se rió aquel hombre. Me dice: mañana vengo por ti. Al día siguiente el guardián llegó por mí y me sacó de esas celdas y me subió a la plataforma de arriba, 6 pisos arriba, con una credencial y con acceso para poder ir a todas las crujías a predicar el bendito evangelio que había transformado mi vida. Amigo, el tiempo se nos va. Quisiera quedarme toda la tarde y toda la noche, pero algo sí te voy a decir. This is the day that the Lord has made for you. Este es el día que el Señor hizo para ti. Doesn't matter where you are, where you're staying, how big is your problem you have, or how much you have a years to do in prison. God is right there. No importa qué tan grande sea tu problema, qué lucha tan grande, pequeña tú tengas, cuántos años te hayan dado de cárcel, Dios está ahí contigo a la par. Only thing you need, lo único que tú necesitas es to open your heart and receive Jesus like your only Savior. Lo único que tú necesitas es recibir a Jesús como tu único Salvador. Estos días estaré predicando por aquí, por estas tierras,
Pero no quiero irme sin hacer una oración y dejarte esa dirección o mi número de teléfono por si necesitas una oración. ¿Quieres comunicarte conmigo? Puedes buscarme. Puedes encontrarme en Facebook. Búscame por Lorenzo Soto Olivas. Mi historia, si tal vez tú piensas que lo mío es un cuento de hadas, métete a Google. Busca mi nombre, Lorenzo Soto Olivas. Ahí me vas a encontrar y vas a encontrar todo mi récord criminal. Ahí no hay vuelta de hoja, ahí está. He llegado a esta ciudad de Monterrey con un grupo de pastores de diferentes ciudades de la República y de Estados Unidos, de Culiacán, San Antonio, Texas, Piedras Negras, Delicia, Chihuahua, Ciudad Juárez, Torreón, Monterrey, Saltillo, con un propósito de llevar un emblema, un tema: somos uno en Cristo. Son puras casas de rescate, donde el pastor Javier Ovalle de la iglesia Desafío al Cambio, donde fue la conferencia de estos días. Mañana se llevarán unas predicaciones ahí. Estás invitado, ve con tu familia. Necesitas un milagro, tal vez tienes un hijo contumaz que no puede cambiar, que está en drogas, en adicciones, una hija, un hijo ingobernable, ve o llámanos 656-334-3028. Llámanos, déjanos ser bendición para tu vida. Pero mañana yo estaré en Saltillo predicando en la calle Matamoros número 766, esquina con Luis Cepeda, zona centro, Saltillo, Coahuila. Ahí estaré a las 11 de la mañana predicando, donde pastorea el pastor Sergio Vázquez. Ahí vamos a estar. Es el único día que estoy. Yo me retiro de aquí de Monterrey. Si usted gusta, puede ir. Está también aquí la iglesia donde estamos, Maranata. No tengo los horarios del servicio, pero al parecer a la 1 de la tarde, 1:30, tú tienes una cita. No conmigo, no con los que están aquí, no con el pastor. Tíralos a león. Tú tienes una cita con Cristo. El pastor, la pastora o el que esté, hasta el más feo que veas aquí, no te va a cambiar la vida, solo Jesús. Pero tú tienes una cita mañana a la 1. Vente a la 1 para que agarres un asiento chido donde te pegue el aire. Vente a la 1 para que tengas un tiempo de venir a este altar y platicar con Papá Dios. Ven y tírate en este altar a moco y baba tendido. Maranata, donde la presencia de Dios es una realidad y hay lugar para uno más. Welcome to the house of the Lord. Dios te bendiga. Te esperamos en Desafío al Cambio. Te esperamos en Maranata y te esperamos en Saltillo. Por ahí estarán pasando las direcciones, pero quiero orar por ti. Familia que tienes un problema, una enfermedad, que el médico dijo: se acabó la esperanza médicamente, ya no hay esperanza. Me alegro que el médico haya dicho que ya no tienes esperanza. Me alegro, qué bueno, porque ahí comienza la esperanza en Cristo. Ahí es donde surge el milagro a tu vida. Bueno, sí cambió mi vida. Yo tenía hepatitis C crónico, no servían mis riñones. Estaba 3.8 grados para síndrome de SIDA, porque con una jeringa que yo me inyectaba heroína nos inyectábamos 400 presos. Entonces mi vida estaba acabada, me quise ahorcar. Si el Dios de la gloria que cambió mi vida a través de la palabra, también la puede cambiar contigo. Tienes una cita en Maranata, Desafío al Cambio, y en la iglesia en Saltillo, Coahuila. Voy a orar por ti, pidiendo al Padre que te puedas empoderar del reino de Cristo y haga un milagro en tu vida. Amado Dios y buen Padre celestial, mira, Señor, la condición de tus hijos, de tus hijas. Tu palabra dice que lo que pidamos al Padre creyendo por fe recibimos.
Señor, bendice todo aquel que está escuchando, Señor, que está viendo, aún los que estamos aquí. Bendícelos. Haga un milagro que no se pueda negar que eres tú quien lo hace. Señor, somos uno en Cristo. Aquí no hay divisiones. Somos uno. Somos uno. Porque tu reino no está dividido. Somos uno. Bendice, Señor, cada alma que venga mañana a esta casa paterna, Señor, Maranata. Cada familia, Señor, que venga con hijos con problemas. Cada mujer que venga con problemas depresivos. Aún los ministros de esta casa paterna, bendícelos, Señor. Guarda sus vidas, dale más sabiduría. Enséñale al pueblo a amar a sus pastores, porque hay pueblo que no respeta las lágrimas de aquellos pastores que lloran en silencio. Señor, usted traerá las almas, añadirá las almas que deban de estar aquí en tu casa. Bendice, Señor, Desafío al Cambio, y bendiga, Señor, las conferencias Unos Somos en Cristo. Bendiga al pastor principal, Pastor Sierra, Roberto Sierra, Señor. Bendícelo a él y su familia y todos los pastores en conjunto de Culiacán, Señor, de Delicia, Chihuahua, Señor, Mefiboset. Bendice los de Torreón, los de Coahuila, Saltillo, Señor. Bendice, Señor, los de Monterrey. Todos somos uno en Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Bendice mi vida, mi familia. Guárdame del lazo del cazador. Ábreme camino y brecha en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un placer para mí. Ahí están las direcciones, el número de teléfono. Si algo puedo hacer de bendición a tu vida, no dejes de comunicarte. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias. Dios te bendiga. Y escucha este tema. Escucha este tema que grabaron mis hijos, la música del rap y hip hop. Es mi testimonio en rap. Escúchalo y quiero que por ahí puedan oír ese canto. Pero bueno, recuerdo que yo leí el libro de Ezequiel y estaba leyendo el capítulo 37 cuando encontré aquel pasaje que dice de los valles de los huesos secos, y empecé a llorar y dije: Señor, yo soy uno de estos huesos secos que necesita vida. 7 años de edad, tan solo fue el comienzo. Su padre lo abandona en la zona centro de Ciudad Juárez. Peligrosos sus lugares, Chihuahua y Califas fueron sus andares. Después de un homicidio, corre de la justicia. Se introduce a la 18, una familia de inmundicia. Siempre bien armado, un soldado fiel, y bebía sangre, un satánico fiel. Era Mara 18, 666. Si no lo crees, hay tatuajes en su piel. Despiadado iba creciendo y seguía así Lorenzo Soto, el Pantera. You know what I mean, lo que no buscaba, lo que no esperaba. Después de mal vivir lo necesitaba. El poder de Dios ya lo encontraba. Lo que no buscaba, lo que no esperaba. Valle de los huesos, valle de los huesos secos, valle de los huesos, valle de los huesos secos. Jesús el camino, Jesús la verdad, Jesús la vida. Oye homie, you know what I mean. Al final de varios homicidios fue a prisión. Se encontraba enfermo y adicto, triste su condición. Cirrosis, hepatitis y por poquito sida. Pero por todo esto lo escogió el dador de vida. Hoy bendigo la vida de aquel que le predicaba, porque Pantera las drogas ya no usaba. Los médicos se preguntaban que qué pasaba, que qué pasaba. Era Jesús quien lo sanaba. Los médicos se me quedaban viendo, no entendían lo que pasaba. Me amarraron rápido, me sacaron a la clínica, me sacaron las muestras de sangre. Oh, Dios había hecho un milagro.
mi vida. En la oración de fe todo estaba, pensó en el suicidio, la salida no encontraba, pero el creador otra cosa planeaba. Adentro de la prisión Pantera ya predicaba la libertad, Jesucristo le otorgó. Acuérdese que el que va con nosotros es mayor, sabemos que es mayor, aunque digan que no, y es que en la cruz por nosotros ya venció. En esa celda me dijo el guardián de la cárcel: ¿te gustaría salir del hueco? Yeah, I wanna get out of here. Yo quiero salir de aquí. Pero hay alguien más que me ha dicho que antes de que mi condena se termine, yo habré de salir por esta puerta. Y voy a salir por tus narices. Valle de los huesos, Valle de los huesos secos, Valle de los huesos, Valle de los huesos secos. Jesús el camino, Jesús la verdad, Jesús la vida. Oye homie, you know what I mean. Es por eso que yo estoy agradecido con Dios. Si este testimonio ha sido de edificación a tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde cada viernes encontrarás un nuevo testimonio impactante del poder de Dios para transformar vidas. Dios te bendiga.